Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid es más que un partido de fútbol, es el encuentro que reúne más de 600 millones de espectadores en todo el mundo, el partido de fútbol que paraliza a todo el planeta, un choque de culturas, de política, de traiciones, lleno de momentos épicos. Es la manera en cómo dos ciudades a través de un deporte se odian pero no se destruyen literalmente. Barcelona-Real Madrid, más que un partido de fútbol, una rivalidad centenaria. Pero, ¿cuáles son los orígenes de este choque entre dos ciudades? ¿Cuál es el contexto? A principios del siglo XX, cuando España empezaba a organizar sus primeras competiciones nacionales, el primer partido oficial fue en 1902, la Copa de la Coronación, torneo precursor de la Copa del Rey. Real Madrid 3, Barcelona 1. La primera liga llegaría en 1929, la ganaría el Barcelona. Ahí todo tranquilo, todo transcurría solamente en el deporte, solamente en la cancha. Pero la semifinal de 1916, con una polémica arbitral, con gritos, con protestas, donde avanzaba el Madrid en una serie de 4 partidos inolvidables en los que en los 3 primeros terminaron empatados y en el cuarto se definiría quién sería el finalista de ese torneo. Los del Barcelona acusan que Real Madrid terminó imponiéndose por las ayudas arbitrales y desde ahí empezaría el odio entre las dos instituciones. Madrid, la capital del poder central; Barcelona, capital cultural de Cataluña, con un sentimiento de resistencia contra el centralismo. Cada gol, cada victoria empezaba a tener un significado político especial. Sin duda alguna, el periodo como dictador presidente de Francisco Franco en España marcaría una época totalmente oscura de hostilidad para el Fútbol Club Barcelona. No ganó una liga durante 14 años. Sí, durante esa época el Real Madrid fue el dueño absoluto del fútbol español. Muchos aducen a un mal momento deportivo. Todos apuntan a que Francisco Franco, sí, el dictador español, nunca quiso que otro equipo diferente al Real Madrid levantara una copa con él en el poder. ¿Quién tiene la razón? Fue el Real Madrid desde esa época beneficiado por el franquismo. Eso piensan los catalanes. En la época de 1936 y 1939, la guerra civil se apoderaba de España. El Barça perdía a su presidente, Josep Sunyol, fusilado por tropas franquistas. Todos apuntan a que el dictador, acérrimo seguidor del Real Madrid, mandaría matar al presidente del Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, apoyado por el régimen, se convierte en el símbolo del poder central. El partido de 1943 en la Copa del Generalísimo dejaría esto muy claro, con un Real Madrid ganándole 11-1 al Barcelona, con un resultado manchado por las presiones políticas y también arbitrales. Ese partido nunca se olvidó en Barcelona. Fue la confirmación de que la rivalidad iba más allá del césped. Di Stéfano en el Barcelona, sí, estaba todo listo para que el astro argentino llegara precedido después de su paso por River Plate y por Millonarios de Colombia al Barcelona, después de que el equipo culé lo viera en un partido amistoso frente al Real Madrid, que por supuesto también había puesto sus ojos en la saeta rubia. El conjunto catalán hizo los deberes, habló con River Plate, que era el dueño de los derechos federativos en ese momento de Alfredo Di Stéfano. Todo acordado, se abonó el 50% del pago por el jugador. ¿Qué hizo el Real Madrid, apoyado en Franco? Fue hablar con Millonarios, que hacía una tercería. Finalmente Millonarios, el equipo colombiano, fue fundamental para que Alfredo Di Stéfano no se vistiera de blaugrana y sí de blanco. La era Di Stéfano no comenzó como todos la recuerdan, sí, porque Di Stéfano iba a ser jugador del Barça. En 1953 el Barça fichaba a Di Stéfano, pero la federación interviene y el jugador termina en el Real Madrid. Consecuencia de esto, el Real Madrid inicia una hegemonía tremenda en Europa, gana sus 5 Copas de Europa de manera consecutiva. Para el Barça, sensación de injusticia histórica, como si se les hubiera robado el destino. Di Stéfano encarnó la diferencia de trayectorias en los años 50. El Real Madrid dominó
dominaba el continente y el Barça se hundía, se quedaba atrás. Pero no todo fueron derrotas para el FC Barcelona. Después de liderar un Ajax pletórico, triple campeón en Europa, el Barça logra hacerse con el Balón de Oro reciente, sí, con Johan Cruyff, el 14, que le cambió la identidad, que le cambió una manera de pensar, que le enseñó a ganar de una manera diferente al FC Barcelona. En esta primera etapa, en 1973 como futbolista y después logrando como entrenador la primera Copa de Europa para el FC Barcelona. En 1973 llega Johan Cruyff al Barça. En el 74, ante un Bernabéu pletórico, el Barça gana 0-5 con un Johan Cruyff imperial, todo un rey en el césped del conjunto blanco. En plena dictadura, la victoria fue un símbolo de orgullo catalán contra el centralismo, un golpe en la mesa que de manos del holandés daba el conjunto de Cataluña. Cruyff encarna el espíritu rebelde del Barça, fútbol ofensivo, identidad cultural, orgullo en la adversidad. En los años 80 las guerras fueron sin cuartel. El Madrid, de la quinta del buitre, con Butragueño, con Sanchís, con Michel, domina la liga. El Barça responde con jugadores como Schuster y como Maradona. En el 83, la final de la Copa. El Barça de Maradona vence al Madrid en Zaragoza, con Diego bailando a los defensas blancos. En el 84, otra vez el Bernabéu. Bronca monumental tras el gol de Klose, patadas, peleas y tensión máxima. Estos partidos forjan la idea de que el clásico ya no es solamente un partido de fútbol, es guerra deportiva en su máxima expresión. Después de su brillante paso como futbolista por el FC Barcelona, vuelve el icónico Johan Cruyff, uno de los hombres más importantes en la historia del FC Barcelona. Esta vez como entrenador y esta vez para hacerle ganar su primera Copa de Europa frente a la Sampdoria, con un Dream Team formado por jugadores de Países Bajos y también de la casa, un equipo de ensueño que marcó un estilo y una manera de ganar. Ya Cruyff como entrenador con el Dream Team dominaba la liga y en 1992 conquistaba la primera Copa de Europa para el conjunto culé frente a la Sampdoria en el minuto 111 con ese golazo de Ronald Koeman que todavía recuerdan los hinchas del conjunto blaugrana. En 1994 el Barça gana 0-5 con un Romario pletórico, con una exhibición inolvidable de uno de los máximos goleadores del fútbol mundial. En 1995 en el Camp Nou el Madrid responde con otro 0-5, esta vez con Iván el Bambán Zamorano, el chileno, y con Raúl a la cabeza para darle un triunfo categórico a la Casa Blanca. En la década del intercambio de humillaciones, cada clásico era una batalla épica. Unos pegaban y los otros respondían. El caso Figo, sin lugar a ninguna duda, este es uno de los episodios más importantes dentro de la rivalidad histórica del Real Madrid y el Barcelona y el Real Madrid. Florentino Pérez, un muy joven Florentino Pérez, se postulaba a la presidencia del club blanco. Su promesa más importante era arrebatarle el capitán al FC Barcelona, el portugués Luís Figo. Si llegaba a la presidencia, juraba que Luís Figo iba a ser merengue, iba a ser del club blanco. Y así fue. Figo dejó la casa culé, dejó su 7 y su cinta de capitán para convertirse en jugador del Real Madrid. El caso Figo, la traición del siglo. En el 2000, Florentino Pérez promete fichar a Luís Figo, ídolo del Barça, y lo cumple. El fichaje rompe el corazón de los culés. En 2002, en el Camp Nou, en la vuelta de Figo, ya con la camiseta del conjunto Real Madrid, cada vez que tocaba el balón, llovían objetos y los silbidos de la grada no se hacían esperar. El momento más icónico, la cabeza de un marrano es lanzada al césped. Esto simbolizando lo que para muchos culés era la traición de su capitán, de su emblema, de Luís Figo, del portugués. Figo simbolizó la traición más grande de la historia del clásico, recordada hasta estos tiempos. Una nueva era para el FC Barcelona, la llegada de Ronaldinho después de frustrarse, la llegada, el arribo a tierras catalanas de David Beckham, que era el primer deseo en la primera presidencia de Joan Laporta. Llega Ronaldinho como un descarte y termina convirtiéndose en la chispa que encendió todo para que el Barcelona se volviera un equipo multicampeón no solamente en España, sino también en Europa. Y después, la llegada de un dios, la llegada del máximo ídolo, el nacimiento de una leyenda, Lionel Andrés Messi.
Año 2005, Estadio Santiago Bernabéu. Ronaldinho marca 2 goles mágicos y es ovacionado por toda la afición madridista. Humillación histórica que hoy todavía le da la vuelta al mundo. Año 2009, el año del sextete. 2-6 en el Bernabéu y el Barcelona nuevamente humillaba de manos de Pep Guardiola en el banquillo a su archirrival el Real Madrid. Messi y Xavi destrozaron al Madrid de Juan de Ramos. En 2010, el 5-0 en el Camp Nou, sí, la manita. Mourinho es humillado por Guardiola en su primer clásico español. Messi empieza a conquistar su leyenda, siendo verdugo del Real Madrid durante más de una década. 2009, un año también muy importante, fichaje más destacado, más relevante en la historia del Real Madrid después de la llegada de Alfredo Di Stéfano. Cristiano Ronaldo se vestía de merengue. En ese año iniciaría una de las batallas más importantes entre dos futbolistas en la historia de este deporte. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Entre el 2009 y 2018, Cristiano Ronaldo, que llegaba al Real Madrid, empezó a marcar goles, a marcar un estilo de juego para el Real Madrid y a levantar también títulos, no solamente nacionales, sino también europeos. Messi alcanzaba su madurez, una rivalidad eterna en cada clásico. Cada clásico era una final para decidir quién se quedaba ese año con el Balón de Oro. Partidos legendarios como en el 2011, la semifinal de Champions, donde Messi marca 2 goles en el Bernabéu, incluido un golazo maradoniano prácticamente desde la mitad de la cancha. En el 2017 también en el Santiago Bernabéu Messi marca en el minuto 92 y muestra su camiseta al público, gesto inmortal que quedará para la eternidad. La rivalidad se globaliza, millones de aficionados en Asia, África y América eligen uno de los dos bandos, o se es culé o se es madridista. El clásico se convierte en el evento deportivo anual más visto en el mundo. Una rivalidad eterna con grandes futbolistas, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, Maradona, Figo, Ronaldinho, Messi, Cristiano. En la actualidad Bellingham, Pedri y otros cuantos más. Barcelona y Real Madrid no son solamente dos clubes, son dos símbolos, dos pasiones, identidades en medio de un conflicto. Cada clásico es una guerra deportiva, un choque de culturas, un espectáculo que une y que divide al planeta. Y aunque cambien los nombres, la historia siempre se repite. Cuando el Barça y el Madrid se miran a los ojos, el mundo entero contiene la respiración, porque esta no es una rivalidad cualquiera, es la rivalidad eterna en el mundo del fútbol. Uno sigue presumiendo sus 15 Champions, pero le falta el sextete que tiene el Barcelona y los tripletes que aún no puede conseguir después de 100 años de historia. Uno, marcado por el franquismo, por el centralismo, un equipo del gobierno. Otro, un orgullo catalán rebelde que siempre fue en contra de lo que parecía no estar bien. Si usted llegó hasta aquí y le gustó este video, suscríbase, déle la campanita y déjenos sus comentarios para seguirles entregando este tipo de contenido. Yo soy David Escobar, aquí encontrarán mucho contenido de fútbol, mucho contenido muy culé.